¿Hasta dónde puede llegar la ambición digital? Pía Díaz, influencer de Badabun, entró ilegalmente a la guardería ABC donde 49 niños murieron en 2009. Y lo convirtió en video viral. Con drones y comentarios insensibles, pisó juguetes carbonizados y reabrió heridas nacionales. ¿Por qué un juez la procesó 4 años después? ¿Qué secretos ocultaba ese lugar? Arfuch intervino, las familias exigen justicia, y México debate, ¿las redes tienen límites? Pía Díaz, influencer y creadora de contenido, fue procesada legalmente tras ingresar sin autorización a las instalaciones abandonadas de la guardería ABC en Hermosillo. En abril de 2021, el eco de una tragedia nacional fue profanado. Pía Díaz, influencer conocida por su participación en la productora Badabun, ingresó sin autorización a las ruinas de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Este lugar, marcado por el dolor de la pérdida de 49 niños en un incendio en 2009, fue utilizado como escenario para un video titulado Así luce la guardería ABC 12 años después, que fue difundido en sus redes sociales. En las imágenes, Díaz recorre el interior del inmueble señalando objetos y comentando sobre el estado del lugar con una actitud que muchos calificaron de insensible. Yo pensé que solo iba a encontrar una bodega quemada, pero esto está lleno de objetos por donde pises, expresó en el video. La publicación generó una ola de indignación en redes sociales y entre los familiares de las víctimas, quienes consideraron el acto como una falta de respeto y revictimización del dolor. La guardería ABC, desde el trágico incidente del 5 de junio de 2009, ha sido un símbolo de la negligencia y omisión del Estado. El incendio, que comenzó en una bodega contigua utilizada por la Secretaría de Hacienda para almacenar documentos, se propagó rápidamente debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en la guardería. Las investigaciones revelaron que el techo tenía recubrimiento de poliuretano, un material altamente inflamable, y que las salidas de emergencia estaban bloqueadas. El acto de Díaz no solo reabrió heridas, sino que también puso en evidencia la falta de protección y respeto hacia sitios que son memoria viva de tragedias nacionales. La influencer, al utilizar el lugar como fondo para su contenido, ignoró el dolor de las familias y la importancia de preservar la dignidad de las víctimas. Tras la difusión del video, un grupo de madres afectadas por la tragedia presentó una denuncia formal el 21 de julio de 2021. Sin embargo, fue hasta el 13 de abril de 2025 que un juez federal en Sonora vinculó a proceso a Ana M., nombre legal de Pía Díaz, por el delito de encubrimiento en la hipótesis de alterar la escena de un hecho delictivo, según lo previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal. Aunque el delito no es considerado grave y no amerita prisión preventiva, se le impusieron medidas cautelares. Debe presentarse periódicamente ante las autoridades, no puede cambiar de residencia y tiene prohibido acercarse al lugar de los hechos. A pesar de estas restricciones, Díaz continúa activa en redes sociales, compartiendo contenido y manteniendo una base de seguidores considerable. Este caso ha generado un debate nacional sobre los límites del contenido digital, el respeto a la memoria colectiva y la necesidad de establecer regulaciones más estrictas para evitar que tragedias como la de la guardería ABC sean utilizadas como entretenimiento. La sociedad mexicana exige justicia, respeto y, sobre todo, memoria. Es una mentada de madre, dijo Julio César Márquez Ortiz con voz firme frente a las cámaras. Su hijo fue una de las 49 víctimas mortales del incendio en la guardería ABC, y desde entonces su vida quedó dividida en dos, antes y después del 5 de junio de 2009. Para él, como para decenas de familias que aún cargan el duelo como sombra diaria, la entrada de una influencia al lugar donde sus hijos murieron no fue un descuido, fue una bofetada a la memoria. La guardería ABC no es una locación abandonada ni un sitio turístico. Es, hasta hoy, una escena preservada por su carga simbólica y jurídica. Aunque el inmueble ha sido parcialmente cercado y en ocasiones ignorado por las autoridades, los familiares han solicitado por años que se transforme en un memorial oficial. Dentro de sus paredes chamuscadas, todavía hay mochilitas colgadas, juguetes derretidos y baberos marcados con nombres de niños que jamás aprendieron a leer. Julio César no fue el único en alzar la voz. Raúl de Jesús Ávila, otro padre afectado, compartió que desde 2020 han documentado al menos 4 casos de youtubers o influencers que ingresaron sin permiso a la guardería.
Algunos lo hicieron de noche con linternas y cámaras en mano, como si se tratara de una casa embrujada. Otros, como Pía Díaz, incluso llevaron drones y equipo profesional para grabar planos cinematográficos. Ninguno pidió autorización, ninguno mostró respeto. Y aunque la ley mexicana no tipifica con rigor penal la invasión a espacios abandonados, en este caso la situación es distinta. La guardería sigue siendo una prueba viva de un crimen no cerrado, con procesos judiciales en curso y víctimas que aún esperan justicia. Por eso, la acción fue clasificada como encubrimiento y alteración de escena de un hecho delictivo. Porque en México, el olvido también puede ser. Las redes sociales estallaron en cuanto se difundió el video original. Usuarios exigieron la cancelación de la influencer y hashtags como almohadilla no se lucra con el dolor y almohadilla guardería ABC se colocaron en tendencias nacionales. Muchos recordaron que en más de 14 años ningún alto funcionario ha pisado la cárcel por esta tragedia, que los dueños de la guardería, con vínculos políticos documentados, fueron protegidos con amparos, y que los niños murieron entre humo tóxico y salidas bloqueadas, mientras el Estado miraba hacia. Por eso, cuando alguien entra con una cámara y una sonrisa nerviosa a ese mismo lugar, no solo irrumpe en un edificio, pisa una herida abierta. Las familias organizadas desde hace años en colectivos como Manos Unidas por Nuestros Hijos y Movimiento 5 de Junio han reiterado su petición, que el lugar sea blindado legalmente como sitio de memoria, que haya vigilancia, que se respete y escuche, de una vez por todas, a quienes perdieron lo más. Y aunque Pía Díaz ofreció una disculpa pública, no quise ofender a nadie, fue un error. Para muchos, esa disculpa llegó tarde y mal, porque la intención original no fue informar ni rendir homenaje, fue generar vistas, monetizar, viralizar. Y eso, en palabras de uno de los sobrevivientes del incendio, es lo que más arde, que el dolor se vuelva contenido. El caso se convirtió en ejemplo de un problema mayor, la banalización de la tragedia en la era digital. Hoy, con un teléfono se graba, se edita y se sube lo que antes era periodismo. Ahora se disfraza de entretenimiento lo que antes era duelo. Ahora se mide en likes. Sonora y todo el país, el caso volvió a reactivar conversaciones urgentes. ¿Dónde están los límites éticos del contenido digital? ¿Quién regula el uso de escenarios sensibles? ¿Por qué las plataformas permiten que estas grabaciones sigan al aire? Y, sobre todo, ¿por qué el Estado no ha garantizado aún que tragedias como la de la guardería ABC no se repitan? Porque el dolor, como dijo Julio César, no se cura con el tiempo, se hace más sabio, pero cuando lo pisotean vuelve a sangrar como el primer día. Y eso fue lo que pasó. La herida sangró otra vez. La noche del 13 de abril de 2025, el caso dejó de ser un escándalo digital para convertirse en asunto de Estado. Luego de semanas de presión pública, comunicados de colectivos de víctimas y la viralización de un video que muchos calificaron de infame, el nombre de Ana N., más conocida como Pía Díaz, apareció en el registro judicial de Sonora. La Fiscalía General de la República confirmó que la influencer fue vinculada a proceso por encubrimiento, pero lo que más llamó la atención no fue la vinculación, sino quien la exigió. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, intervino públicamente por primera vez en el caso, no con eufemismos, no con tecnicismos, con una frase que resonó en todos los noticieros del país. Ninguna acción que viole la memoria de las víctimas puede ser tratada como entretenimiento. Esa declaración, emitida desde el Salón Juárez del Palacio de Cobián, marcó un punto de inflexión. Harfuch no solo expresó su indignación, sino que ordenó que la SSPC diera seguimiento al caso y ofreciera apoyo legal y técnico a los colectivos de víctimas. Para muchos, fue un gesto sin precedentes, porque durante más de una década los familiares habían enfrentado el abandono institucional. Esta vez, alguien del gabinete federal los estaba escuchando. El equipo jurídico de la SSPC solicitó informes a la delegación de la FGR en Sonora. La petición fue clara: acceso a la carpeta de investigación, detalle de las medidas cautelares y verificación de si el inmueble de la guardería ABC contaba con resguardo legal. Fue entonces cuando se confirmó lo que los colectivos temían: el sitio no había sido blindado como patrimonio protegido ni como lugar de interés histórico. Seguía siendo, en el papel, un predio con valor simbólico, pero sin defensa jurídica real.
A raíz de esto, la SSPC propuso a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INRE, iniciar un proceso para declarar la guardería ABC como sitio de memoria colectiva nacional. Esta medida, aunque simbólica, permitiría establecer protección legal contra futuros actos como el de Díaz, garantizaría vigilancia y abriría la puerta para la creación de un memorial formal financiado por el Estado. Pero mientras esas gestiones se movían a nivel federal, la indignación seguía escalando. Organizaciones de defensa de derechos digitales pidieron que plataformas como YouTube e Instagram retiraran todo contenido grabado dentro del inmueble por violar principios de dignidad y privacidad de víctimas fallecidas. La mayoría de los videos, sin embargo, seguían disponibles al cierre del día 15 de abril, acumulando miles de vistas incluso después del escándalo. En paralelo, la influencer fue citada a comparecer ante el juez cada 15 días. No puede salir del estado sin autorización ni acercarse a menos de 500 metros del inmueble. Además, se le prohibió expresamente volver a grabar o comentar públicamente sobre el caso. Las restricciones fueron impuestas por la gravedad del acto, pero también por el efecto emocional generado en los colectivos de víctimas. Arfuch, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva, fue enfático: no se trata de castigar por castigar, se trata de enviar un mensaje claro: el dolor ajeno no es contenido. La memoria de 49 niñas y niños no puede convertirse en escenario para likes. Sus palabras fueron replicadas en medios nacionales e internacionales. Editoriales de periódicos como La Jornada y El Universal aplaudieron la postura. Incluso en medios extranjeros como El País y BBC Mundo se mencionó la respuesta del gobierno mexicano como un avance en la defensa de la dignidad de las víctimas. Mientras tanto, dentro del edificio parcialmente derruido de la guardería, las huellas del pasado seguían presentes: un peluche quemado en la esquina de una sala, dibujos infantiles en una pared a medio caer, una mochila con el nombre de Emiliano bordado. Cada objeto es testimonio, cada rincón una memoria. Y eso fue lo que Arfuch entendió: que no se trata solo de leyes, se trata de ética, de humanidad, de saber que hay lugares que no se tocan, heridas que no se explotan, nombres que se deben decir solo con respeto, porque la justicia, como dijo él mismo, no empieza en los tribunales, empieza en la manera en que recordamos a quienes ya no están. Afuera del edificio que alguna vez fue la guardería ABC, un grupo de madres colocó veladoras. Era la noche del 15 de abril de 2025. No había cámaras, no había discursos, solo silencio, llanto contenido y cartulinas hechas a mano con frases como: no se lucra con el dolor y nuestros hijos no son contenido. Mientras tanto, al otro lado del país, Pía Díaz subía un nuevo video. No mencionó el proceso judicial, tampoco ofreció disculpas públicas en el canal donde acumula más de 770,000 seguidores. El video era sobre tips de viaje. El contraste: México entero seguía hablando de justicia, de respeto, de memoria. Y ella hablaba de boletos baratos a Cancún. Para muchos, esto fue la gota que derramó el vaso. No se trataba ya de una influencia descuidada, se trataba de una fractura social más profunda: la banalización del sufrimiento colectivo, la normalización de convertir tragedias en tendencia y la impunidad simbólica que se respira en una era donde el clic pesa más que el luto. Omar García Arfuch, al ser cuestionado por los medios sobre la continuación del caso, fue claro: la justicia empieza por respetar a quienes ya no están. Y en México hay heridas que no podemos permitir que se abran solo para conseguir vistas. Con esa frase, propuso formalmente ante la Presidencia y la Secretaría de Gobernación que la guardería ABC sea transformada en un memorial nacional de víctimas de negligencia institucional. El proyecto, aún en fase inicial, incluiría un centro de documentación, una sala de memoria para los 49 menores fallecidos y un programa permanente de sensibilización digital para creadores de contenido. La propuesta de Arfuch fue avalada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó que su gobierno no permitirá que los crímenes del pasado sean olvidados ni convertidos en mercancía emocional. Además, de un comité interinstitucional con participación de víctimas, expertos y activistas para definir los lineamientos del memorial. El impacto de estas declaraciones no tardó en sentirse en las redes sociales. Usuarios empezaron a compartir mensajes con el hashtag #AxiEsVida, acompañados de fotos, dibujos de los niños y frases de Arfuch.
Influencers, periodistas y figuras públicas se sumaron al llamado. Algunos incluso eliminaron videos antiguos relacionados con tragedias o sitios sensibles. El país estaba reflexionando, y no era gracias a una ley, sino a un límite ético que por fin alguien se atrevía a nombrar. Mientras tanto, los colectivos de padres siguen activos. Han anunciado una nueva marcha para el próximo 5 de junio, al cumplirse 16 años de la tragedia. Esta vez el lema será distinto: no exigirán cárcel, no pedirán dinero, solo una cosa: dignidad. Para el recuerdo, el caso de Pía Díaz quedará en los registros judiciales como uno de los primeros en los que se imputó a una influencer por alterar un espacio con valor histórico y emocional. Pero su verdadero peso está en el mensaje que deja: hay cosas que no se tocan, hay heridas que no se usan, hay memorias que no se monetizan. Y eso, en un país como México, donde la impunidad suele borrar las huellas del dolor, es un avance, un gesto, un acto de justicia simbólica, porque recordar no es mirar al pasado, es defender el futuro. Y como dijo una madre frente al edificio cubierto de flores, dibujos y velas, nuestros hijos no están aquí para pedir respeto, pero nosotros sí. Y esta vez el país los escucha.